Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 4, así que los invito a abrir su Biblia en Marcos 4 y vamos a leer versículos del 1 al 20. Marcos 4, versículos del 1 al 20. Vamos hoy día a escuchar la palabra de Dios en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Retomamos nuestra serie de sermones de Marcos. La semana pasada tuvimos un mini break, ¿cierto? Aprendiendo de la Reforma. Hoy día retomamos Marcos. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se unió ante él una multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó allí. Y toda la multitud estaba en la playa frente al mar y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Le decía su enseñanza: oigan, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y aumentando dieron fruto y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y decía: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaban en cuanto a las parábolas. Y él les decía: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Luego les dijo: ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra y cuando la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrado en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En la última prédica de Marcos, que estudiamos el final del capítulo 3, vimos como todos somos parte, ¿cierto?, de la familia de Jesús, y que como a través de su palabra no solamente somos parte de la familia, sino que también estamos llamados a imitarlo y cada día buscar y parecernos más a él. En la inmensa sabiduría que tiene Jesús, sabía que sus enseñanzas tenían que ser transmitidas para que todos pudiéramos no solamente leerlas, sino también comprenderlas y aplicarlas en nuestras vidas, con el propósito final de justamente ser más como Él. Cuando Jesús hablaba en las parábolas, también pensó en nosotros, para que hoy pudiéramos entender y comprender de mejor forma su evangelio. Ahora bien, Dios hecho hombre, ¿cierto?, baja del trono celestial para justamente estar entre nosotros y dejar sus enseñanzas de forma clara, precisas, concisas, pero al mismo tiempo que éstas calaran y llegaran a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón. Y en una forma que Jesús utilizó para llevar su mensaje, es que se transmitiera de generación en generación, fue a través justamente del uso de las parábolas. Una pregunta que todos nos podemos hacer: ¿qué es una parábola? ¿Qué concepto una parábola? Un ingeniero como Pablo tal vez nos podría decir que es una curva abierta que se forma por dos líneas o ramas, ¿cierto?, simétricas. Y esto probablemente a todos los que estudiamos alguna ingeniería o matemáticas nos hace sentido, y es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra
parábola. Pero hay un segundo concepto de parábola, y este es el concepto el cual hoy vamos a ahondar y el cual nos interesa, que es una prédica de lo que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza con la finalidad de responder una pregunta. Parábola proviene de una palabra griega, parábole, que significa colocar al lado. Esa es la definición, poner al lado. ¿Pero por qué poner al lado? Para así poder realizar una comparación o mostrar una ilustración. Cuando somos pequeños, ¿cierto?, o más jóvenes, muchas veces requerimos por medio de nuestros padres u otras personas que nos enseñan y nos instruyen, que nos ayuden a comprender cosas que son complejas de manera más simple. Eso sí, muchas veces ocurre a los padres que tratamos de enseñar a nuestros hijos a través de conceptos más simples, y me he hallado con la sorpresa que muchas veces entienden más de lo que uno piensa que entienden. Con mi hija mayor, la Amelia, le estoy explicando y me dice: papá, ya entendí, no es necesario que lo simplifique. O muchas veces dice: papá, ya lo entendí a la primera, no lo repitas. Bueno, en el caso de las personas que se habían apartado, ¿cierto?, como leímos aquí, para escuchar a Jesús, les era necesario entender esta primera enseñanza que Cristo les daba en forma de parábola, ya que esta parábola en particular tiene una particularidad muy importante, es la que nos permite curiosamente entender las parábolas posteriores, dado que habla justamente de lo que uno puede recibir de las enseñanzas de Jesús. Esta parábola era la llave para comprender las futuras parábolas que Cristo enseñó. Como primer punto, del versículo 1 al 9, ¿cómo escuchamos a Jesús? ¿Cómo escuchamos a Jesús? En el versículo 1 mismo vemos cómo la gente, ¿cierto?, Jesús se encontraba cercano al mar y se encontraba rodeado de una gran multitud. A esta altura, como hemos visto en esta serie de sermones, Jesús ya tenía consigo muchos seguidores. Había mucha gente que lo estaba siguiendo. Incluso llegaba a ser tal la cantidad, como vimos, ¿cierto?, en prédica anterior, el capítulo 3, que a ratos generaban molestias a los que estaban más cercanos a Cristo. La familia se sentía incómoda. Donde fuera que iba Jesús generaba atochamiento, donde iba los espacios cerrados muchas veces ya eran demasiados y comenzaban a ser inviables para que Jesús pudiera predicar su palabra, o a veces simplemente estar incluso. Ya era mucha gente. En esta altura Jesús ya tenía muchos seguidores, ya habían escuchado la palabra de Dios. Por lo que vemos que Jesús se encuentra a orillas del mar, pero aún así se agrupó una gran multitud que provocó que Jesús tuvo que subirse a una barca para poder predicarles. Y me imagino que no era simplemente para tener un poco más de espacio, sino que también para que pudiese un lugar óptimo para poder entregar el mensaje que quería dar. Y que de esta manera todos los que habían ido pudieran oír su palabra. Entonces Jesús se sube a una barca, se orilla un poquito, y para tener una mejor, ¿cierto?, capacidad de predicar y entregar su palabra. Ahora bien, esto también tiene que haber sido bastante anómalo, extraño, distinto, curioso para aquellas personas de la época, porque la palabra de Dios era enseñada exclusivamente en sinagogas y en los templos. Entonces, Jesús vino a quebrar eso, ya que esto en sí generaba una distinción notable y muy distintiva con respecto a aquellos que en teoría eran los que debían guardar la palabra de Dios. Cristo, al hacer esto, como ya lo había hecho previamente, estaba haciendo que la palabra de Dios fuera accesible para todos y no solamente exclusivo de unas personas y exclusivo de un lugar. Pero no solo eso, sino que para todo lugar donde hubiese gente que quisiera escuchar su mensaje. Esta gente iba detrás de Cristo por algo. No lo estaba siguiendo simplemente porque, como el concepto de querer perderse algo. Tenía inquietud, tenía sed de aprender, tenía este anhelo de ser más como Él. Como comenté al inicio, Cristo da inicio al uso de las parábolas, acá en Marcos 4. Pero no solo eso, sino que ocupa una que fuera común
o de alguna manera que la gente al escucharla pudieran comprenderla en su totalidad. Y en esta oportunidad que decide usar a un granjero que está sembrando semillas en distintos suelos. Lo vemos en los versículos 3 al 8, cómo este granjero empieza a sembrar la semilla en distintos tipos de suelos. Y uno puede pensar, cuando lee este texto, ¿qué granjero más displicente? ¿Cierto? ¿Qué granjero más displicente? ¿Qué es eso de echar la semilla donde probablemente él sabía que no tenía posibilidades o eran muy mínimas las posibilidades que esta semilla creciera y prosperara para dar frutos? ¿Cómo se le ocurre al granjero echar la semilla donde no está el suelo preparado, donde está todo mal, donde hay espinos? Bueno, Jesús usa este pasaje y tenemos que hacer la distinción entre dos partes: el emisor y el receptor. El emisor, que es el granjero, es aquel que entrega la palabra. Ahora bien, el granjero arrojaba semillas, ¿cierto?, en todo el terreno. Donde estuviese, él arrojaba la semilla. Hay lugares donde uno puede creer que está sembrando en tierra fértil, o puede ocurrir al revés, que uno piensa que está sembrando en tierra como el camino, o llena de espinos, o llena de pedregales. Y uno puede creer que no va a dar fruto. Nunca, jamás pensemos, ni siquiera por un segundo, que depende de nosotros que esa semilla crezca o no. Incluso si el suelo aparentemente ante nuestros ojos se ve como no fértil. El rol del emisor, en este caso que era el granjero, es llevar la palabra e incluso a ese lugar donde nada al parecer florece, a ese lugar inhóspito, a ese camino donde todos transitan, porque es ahí donde vamos a sorprendernos a veces más. Ese lugar donde a veces creemos que Satanás está acechando, que puede estar presente y destruye y engaña a todo receptor que va a recibir la palabra. No depende de nosotros que esa palabra dé frutos. No depende de nosotros que esa persona reciba el mensaje. Me imagino que acá hay varios que han escuchado, incluso ustedes mismos tienen tal vez hermosos testimonios, en donde la semilla parecía que no tenía ninguna posibilidad de florecer. Personas cercanas que ustedes le han predicado, familiares, amigos, en donde esa semilla, según lo que dictamina el mundo, estaba destinada ya sea a perecer o simplemente ser devorada por el enemigo. Pero por la gracia de Dios, a pesar de todo en contra, florece y da frutos más allá de lo imaginado. La importancia de cómo escuchamos a Jesús en esta primera parte es que tenemos que estar primero con un corazón dispuesto a escucharlo. Y cuando somos emisores de la palabra, tenemos que entender que nuestro rol es predicar la palabra en todos los confines de la tierra. Jesús en estos primeros 9 versículos da a entender cómo el emisor predica sin importar el receptor. En segundo punto, del versículo 10 al 12, vamos a ver lo que es la intención de las parábolas, que un poco ya lo comentamos. Pero si nos damos cuenta en el versículo 10, que dice: cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban en cuanto a las parábolas. Entonces nos damos cuenta en este versículo que esta palabra generó de alguna manera confusión de parte de los 12, los más cercanos a Cristo, sus apóstoles, sus seguidores más íntimos. Generó dudas, confusión. Entonces, por lo que vemos, entonces, incluso aquellos que están cercanos a Jesús no comprendieron o no comprendieron del todo el significado total de la parábola, siendo que ya habían tenido un recorrido con Cristo, habían tenido un caminar con Él. No comprendieron la totalidad de la parábola. Ahora, acá vemos muchas veces lo que Jesús quiere mostrarnos en el minuto no nos será revelado a veces. Vamos a escuchar algo y tal vez no nos va a ser revelado, pero justamente es por ello por lo que tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, para estudiarla, para comprender, para meditar en ella, porque es en ella donde podremos encontrar las respuestas que necesitamos. Por eso el constante estudio de la palabra es tan importante. No basta con ir el domingo, escuchar la prédica y irse a la casa y decir bien. Hay que ahondar en ella, profundizarla, y cuando hay dudas hay que consultarlas. Porque si leemos esta parábola, algunos podrán encontrarla tal vez simple o de fácil entendimiento.
Pero debemos entender que las parábolas y lo que Jesús nos enseñó tiene su revelación cuando Dios así lo permite. Muchas veces el mensaje que nosotros creemos haber llevado con nosotros no es el mensaje final que Dios nos quiere mostrar. Y va a haber un proceso y vamos a comprender con mayor profundidad lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, a veces las cosas más simples se nos necesita ser reveladas. ¿Y quién nos hace revelar las cosas más simples? Dios mismo. Con el caminar, con el tiempo, pero también con el estudio. Porque si leemos ya que es Él quien sabe cuándo es el momento en que nuestro corazón o otro va a estar dispuesto y abierto a recibir su palabra. No hay que desesperarse cuando uno piensa que está predicándole la palabra a una pared o a alguien que es reacio a escucharle, porque es Él quien va a abrir ese corazón, no nosotros. Dios nunca nos llamó a ir a convertir multitudes. Nunca usó esa palabra. Dios usó la palabra ir y predicar a todos. Por ello no debemos de caer cuando llevamos la palabra de Dios a otros y sentimos que ésta no caló en lo profundo de su ser, sino que debemos tener la tranquilidad y fe de que cuando sea el momento preciso, Dios va a tocar el corazón de esa persona. Es por ello también que debemos entender que dentro del proceso de conversión o entendimiento de la palabra no hay nada, absolutamente nada, que nosotros por nuestra cuenta podamos hacer. En ese proceso no somos partícipes, sino que somos exclusivamente herramientas de Dios para expandir su palabra, y nuestras oraciones tienen que estar centradas y guiadas en esta solicitud de ser herramienta útil para la gloria de Dios. Si nosotros creemos, cuando vamos a ir a hablar la palabra de Dios a alguien, que tenemos el mérito, alguno, para que esa persona reciba la palabra de Dios, estamos de alguna manera minimizando el poder de Dios porque creemos que somos fundamentales y no lo somos. Somos herramientas y nuestro pedido tiene que ser que seamos herramientas útiles. Es por ello que dentro de esta parábola está la exhortación a predicar la palabra de Dios a todos, hasta los finales de la tierra. Pero también predicar la palabra de Dios con ánimo y perseverancia en aquellos cercanos a nosotros, porque no sabemos cuándo la palabra de Dios va a tener efecto en su vida. Este texto también nos enseña que las palabras son dirigidas para aquellos que están preparados para escucharlas. Hay gente que ya está lista, hay suelo que ya está preparado, que está necesitado, está fértil, está dando vueltas por aquí y necesita simplemente escuchar la palabra. Una parábola no es exactamente una ilustración, como podemos querer pensar, no es lo mismo, pero cuando Jesús comenzaba las parábolas, si se dan cuenta, no daba inicio declarando alguna verdad o certidumbre, sino que era como una especie de relato donde muchas veces habría lugares y mostraba una variedad de personajes, cosa tal de que todos nos sintiéramos de una u otra forma identificados. Por ello, a medida que las parábolas avanzan, había gente que escuchaba mientras que otras iban de a poco alejándose, o simplemente quedaban en incertidumbre y sin entender lo que habían escuchado. Pero para otros también podían tomárselas como literales y pensar que tal vez efectivamente era un relato para enseñar cómo sembrar, simplemente. Pero para poder comprender el significado espiritual que esta parábola conllevaba, se necesitaba la explicación que el mismo Cristo Jesús hizo aquí. Ahora Jesús no hacía esto porque era malo, ¿cierto? Porque quería encubrir algo, mostrar algo así como medio así como un juego de secreto, o que era algo así como súper especial y solamente algunos lo pueden comprender, sino que todo lo contrario, lo hacía para que entendamos que Él es la llave para llegar al reino, que Él es la llave y que solo a través de Él podemos entender la verdad de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Jesús nos enseña a través de sus parábolas, justamente está mostrándonos que tenemos que buscarlo a Él, porque las parábolas tienen esa particularidad.
Y justamente esta parábola es, como les comenté al principio, la llave para comprender todas las parábolas que después Cristo iba a enseñar, porque nos muestra cómo somos o cómo son algunas personas cuando reciben o escuchan la palabra de Dios. Entonces, en este punto 2, que vemos, ¿cierto?, la intención que tienen las parábolas, ahora vamos a ver finalmente en el punto 3 la advertencia de producir una buena cosecha. Porque ya entendimos, ¿cierto?, que están los tipos de suelo, hay gente que comprende en el minuto, gente que comprende después, por qué Jesús enseñaba en parábolas, y ahora, bueno, la advertencia, hay que producir una buena cosecha. ¿El sembrador quién es? Es aquel que siembra la buena palabra, la palabra del Señor. Y esta parábola es fundamental no solo por la enseñanza que trae por sí sola, sino que también porque es a través de esta que logramos entender las que vienen después. Se nos enseña el mecanismo por el cual la palabra de Dios va a perdurar por los siglos de los siglos. La predicación es la que llevará la palabra de Dios a ser sembrada. Esa es la manera con la cual nosotros podemos llevar la palabra de Dios más lejos, a través de la sana predicación de su palabra. ¿De qué sirve conocer, ¿cierto?, la Biblia, entenderla, estudiarla, meditar sobre ella, dormir con ella, tenerla en el celular, en los tablets, tenerla en la casa, cuando uno entra, ¿cierto?, y la pone así en la entrada, que todos piensen que esta persona lee la Biblia, o tener estas Biblias medias roñosas, así, no, mira, yo la abro hartas veces y la tengo subrayada. ¿De qué sirve si no la predicamos? Es como tener una semilla guardada en un cajón. Esa semilla no va a prosperar, no va a dar fruto, se va a marchitar y va a morir. ¿Cómo hacemos que la semilla prospere? Hay una complejidad en eso, en esta parábola que Jesús nos enseña. La semilla tiene que ser sembrada, o sea, hay que preparar la tierra, hay que sembrarla, hay que regarla y hay que cuidarla. Es lo mismo con la predicación. Tenemos que prepararnos. No es llegar y salir a predicar y Dios me va a revelar cierta la palabra. No, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que participar de los cursos, hay que hablar con los hermanos. Después de eso, hay que llevar la palabra más allá, hay que llevarla a las personas que no han escuchado y después hay que regarla y cuidarla. ¿Qué significa eso? Que tenemos que acompañar a las personas, no basta con decir Jesús te ama. O como decía el pastor Juan Pablo una vez, basta con el letrero en la calle, Jesús, ¿cierto?, es mi copiloto en los autos. No basta con eso. Es una oración, es una frase nomás. Pero para la persona que necesita de la palabra, necesitamos ser constantes con ellos. ¿Y por qué? Porque si no estamos siendo egoístas en guardar esta semilla. Porque esta es por lejos la semilla más preciada que existe en el mundo. No existe otro igual. No hay otro igual que pueda darnos el fruto que esta va a dar. No privemos al necesitado, al mundo, de la llave de la esperanza y la alegría. Porque eso es lo que hacemos cuando no insistimos en predicar la palabra. Sí, es cierto, la semilla no siempre dará fruto y vamos a sentir frustración a veces. Habrá corazones que no van a recibir la palabra. Pero también habrá aquellos que la escucharán, pero Satanás quitará esa palabra de sus corazones. Aquellos que están junto al camino, pero no en el camino a la verdad, como parte, ¿cierto?, enseñándonos Jesús. Satanás, que es un enemigo, hará todo lo posible para que esta semilla caiga fuera y se mantenga fuera del camino de la verdad. La tierra del camino es dura y no es fértil. No ha sido preparada para que se siembre y se evita que la cuiden. Son caminos en donde el mundo transita y no deja que nada florezca. Para que este camino sea tierra fértil, tiene que ser arado. Esta persona tiene que recibir cierta preparación. No sé si algunos de ustedes han leído las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Hay una imagen, una parte del texto del libro, donde un joven de corazón duro es transformado en un dragón y no puede volver a su estado natural. No puede y quiere, insiste y busca la forma y se agobia y no puede.
intenta todo lo posible y no es capaz. Y gran parte de este cuento de Lewis, que hace, ¿cierto?, una analogía al cristianismo, es el dragón buscando volver a su estado natural. Y la única manera que logra volver a su estado natural es cuando aparece el león, que es Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué hace Jesús? Lo desgarra con las garras del león, profundas, y le saca esa coraza, pero se la saca con dolor y sufrimiento. Y esta persona, después de ese proceso de dolor y sufrimiento, vuelve a su estado natural, que es con Cristo. Este es nuestro estado natural, el estado para el cual fuimos creados, y dado nuestro estado pecaminoso, la única manera de llegar a estar con Jesús es a través de un corazón que fue transformado, que fue desgarrado. ¿Por qué? Porque necesitamos morir a nosotros mismos y nos cuesta muchísimo ese proceso. Pero cuando lo logramos entendemos que todo es gracias a Dios y que todo es de Él. Y no solo eso, sino que lo necesitamos profundamente en nuestras vidas. También, hablando de los distintos tipos de suelo, están aquellos donde la semilla cae en tierra que fue preparada. Personas que están preparadas, pero está lleno de piedras. Para los que son agrónomos o entienden de cultivos, sabrán que cuando uno planta o siembra en terrenos pedregales, las raíces no logran tener mayor profundidad y tienen una lucha constante con las piedras del lugar para poder encontrar su espacio. Lo que hace que el árbol no crezca correctamente, o el fruto, y eventualmente perezca. Árboles de raíces cortas. Recibimos la palabra, pero la duración o aplicación de esta es corta y perecedera. Nuestro fruto no es provechoso. Y como no es provechoso para nosotros mismos, tampoco es provechoso para el otro. Entrega un fruto débil y se marchitan. Incapaz de entregar otras semillas para la expansión de este. Porque la palabra no es profunda, no llega al corazón de la forma que tiene que calar y no crece de la manera que Cristo quiere que crezca en nosotros. Este tipo de suelo, cuando vienen los primeros problemas y tribulaciones, al primer conflicto, perece. Muchas veces sus líderes, pastores, presbíteros, líderes de ministerio, padres o personas que usted admiran en el Evangelio, se van a caer y van a tropezar. ¿Cuántas veces hemos escuchado pastores y líderes de iglesias que cometen terribles pecados y terribles daños a las personas que los rodean? Puede ocurrirles que incluso la misma iglesia donde están se desvíe y caiga, opte por no seguir el Evangelio en su plenitud y opte por tendencias más del mundo, más liberales. Si esta semilla sufre estos problemas, fácilmente se va a alejar de la palabra de Dios, porque sus raíces no estaban en Cristo, sino estaban en las cosas que lo rodeaban y no entendieron la única ancla que es real en este mundo, la única que no cambia, la única que es constante, que es Dios. Y no es la iglesia, no son los líderes, no son los miembros. Buscan emociones a veces también, sentimientos que los haga vibrar, sentir así emoción ferviente, como que todo está bonito y todo está impecable y se emocionan, pero no comprenden que esas emociones son efímeras, son raíces cortas y que las tribulaciones cuando vienen arrasan esas emociones y la persona que hay es solo el ancla de Cristo la que permite mantenernos firmes, y esta se logra a través de la palabra y el estudio de esta. No estoy diciendo con esto que las emociones no son importantes, que no es importante tener una iglesia bonita, adornada, limpia. No estoy diciendo eso, pero no es lo más fundamental. La iglesia primitiva se juntaba en lugares bastante sucios probablemente, bastante chicos, escondiéndose, pero la palabra estaba llena y fue donde hubo el crecimiento más grande, ¿cierto? El avivamiento más poderoso del cristianismo. No ensucien la iglesia, pero sí, mantengámosla limpia. También están los que caen los espinos, reciben la palabra, pero también reciben lo que el mundo ofrece. Suelo fértil,
porque cualquier cosa crece ahí. Cuando uno ve un espino, es que el suelo es fértil. Esta persona no pone el orden de las cosas en el lugar correcto. Y no solo eso, hace que compitan entre sí. Hay una competencia dentro de esta persona. Ponemos nosotros ídolos al mundo al mismo nivel de la palabra de Dios y su verdad. Y apenas el mundo ofrece algo más atractivo, puede ser en la familia, trabajo, nuestros hobbies, deportes, etc. Cosas que no son necesariamente malas en sí, sino que incluso pueden ser de mucho agrado y bendición para el reino de Dios si son bien utilizadas y son puestas en el pedestal en el cual le corresponde. Pero si no, hacen que desplacemos a Dios y nos concentramos más en ellas. Podemos venir a la iglesia, podemos seguir participando, sentir que estamos cumpliendo, pero tenemos ídolos afuera del mundo que lo estamos esperando más y anhelando con más ansias que estar en plena comunión con Dios. Pero lo importante de este mensaje, y una de las cosas que a mí me encanta de cuando Jesús hablaba, es que todo mensaje viene con esperanza y una gran enseñanza. Porque también está la semilla que cae en buena tierra. Y no solo crece interiormente, sino que crece y da frutos para que la palabra de Dios se expanda y llegue a más y más personas que están dispuestas a escucharla. Jesús acá nos está enseñando cuándo estamos en tierra fértil. Porque podemos pensar que estamos en tierra fértil. Nuestra mente y corazón nos pueden engañar. Somos de fácil engaño. Basta una pequeña cosita y nos engañamos solo incluso. Es jugar como hacer trampa al solitario. Cuando hay tierra fértil y estamos con Dios cercano, damos frutos. Esto es una promesa que Dios nos da. Porque también, ojo, no está en nosotros también discriminar quién recibe la palabra de Dios y quién no. Yo no puedo decir a ti no te voy a predicar y a ti sí. Cuando viene alguien a la iglesia, yo no puedo decir, no, tú sabes que ahora vamos a predicar, váyase para afuera, por favor. Todo lo contrario, debemos llevar la palabra de Dios a todos. Y será Dios mismo quien va a determinar en qué tierra cae esa semilla. Hablamos al principio como que parecía como un sembrador medio displicente, que tiraba la semilla nomás. Pero a esta altura del texto nos damos cuenta que no estaba en la pega el sembrador, no era ubicar la semilla solamente en la tierra fértil, era llevar la semilla a toda la tierra, a todas las personas. Y va a ser Dios quien va a determinar dónde cae esa semilla. Ahora, ojo con esto. Les aseguro que se van a sorprender de cómo Dios es capaz de utilizar personas que el mundo desecha. Yo conozco varios, me incluyo. Pero Cristo las recupera de su perdición y las hace herramienta útil. Basta con ver los grandes personajes que tiene la Biblia. Moisés, asesino, tartamudo, liberó al pueblo de Israel de Egipto. David, otro asesino, adúltero. Decían que era chiquitito. Nadie andaba en una apuesta si era David contra Goliat. Yo creo que hasta el día de hoy apostaríamos por Goliat. Y era conforme al corazón de Dios. Abraham, el gran patriarca, ¿cierto? Mentiroso y con poca fe, en circunstancias donde Dios mismo le había presentado la promesa. Y después vemos que tiene un cambio. Y así pasa con todos los personajes bíblicos. Tienen un proceso. ¿Y por qué? Porque hay un proceso. Porque todos fueron pecadores y necesitaron la semilla de Dios para ser llevados a tierra fértil. Y así, ¿qué se produce? Más frutos. Todos estos ejemplos de personajes bíblicos dieron frutos. Cuando una iglesia no está dando frutos, es porque una iglesia que se desvió de la palabra. Cuando una iglesia no da frutos, es una iglesia que está en el mundo. Entonces, en este texto podemos ver que el sembrador aparentemente se ve descuidado o con muy poca sutileza a la hora de sembrar. Porque cuando uno siembra, los que han tenido la oportunidad de sembrar, hay que tener una preocupación especial en no perder la semilla.
Uno busca cuál es el mejor lugar donde sembrar, donde cae mejor el sol, las horas del sol, ¿cierto? El riego, el agua, para luego también preparar la tierra y finalmente poner la semilla. El Evangelio de Cristo no funciona así. Y lo repito, el Evangelio de Cristo no funciona así. Y no me malinterpreten, porque muchas veces como iglesia nos veremos desafiados a buscar la manera de llevar el Evangelio a través de estudios, tácticas demográficas, ver el contexto en cómo se encuentran las personas, el lugar, y no solo eso, sino también ver si existe factibilidad económica de que sea exitoso el proyecto. Y es justamente aquí donde caemos en el simplismo y en el grave error de mirar la iglesia como un proyecto más. Los que hemos tenido la posibilidad de trabajar en evaluación de proyectos, a veces caemos en esta tentación de querer hacer la iglesia otro proyecto. Nuevamente, en sí no está mal preparar y estudiar el lugar donde vamos a llevar la palabra del Señor. Eso no es algo negativo. Caso Curicó, les cuento como testimonio, cuando surgió la inquietud de formar esta avanzada, se hizo un estudio de qué es Curicó, cuánta gente vive, la historia, los lugares, sectores. Hubo una preparación, pero también teníamos súper claro que si no había oración, que si no había un ánimo de ser herramienta útil de Dios, todo lo que hiciéramos previo a eso no iba a servir. Entonces no está mal preparar el lugar y estudiar dónde vamos a llevar la palabra, no está mal ver la persona cómo está, en qué situación está, porque si una persona tiene X situación no vamos a ir a hablarle de una palabra que no vaya en el contexto que él necesita. Pero sí importa y mucho que entendamos que la palabra del Señor es para todos y Él es quien va a determinar si cae o no en suelo fértil. Nuestro único deber, y mira lo que os voy a decir, nuestro único deber es llevar la palabra de Dios a todas las naciones sin importar su contexto, ya sea socioeconómico, lengua, raza, idioma, etc. Nunca sabemos cuándo vamos a ser herramienta útil para Dios. Yo le he contado este testimonio a un amigo que me encanta contarlo. Y lo he contado yo creo que a todos, pero le voy a contar de nuevo. Y tengo un amigo en Santiago que él cuenta que tuvo que actuar en la iglesia una vez. Y él era chico. Y no quería. Y la mamá lo obligó. Y actuó a la hora de la iglesia. Y dentro de la hora de la iglesia tenía que actuar justamente como un niño rebelde que no quería nada con Dios. Pasaron más de 20 años. Y un día invito a una pareja a almorzar a su casa, él contando esta historia ya muy emocionado. Y dentro de la conversación sale la pregunta cómo llegaron a Cristo. Y la mujer de esta pareja que había sido invitado le cuenta que ella llegó al Evangelio porque una vez su mamá la obligó a ir a una obra de la iglesia donde había un niño rebelde que actuaba y ella se vio representada por él. Y le llegó la palabra a su corazón y se convirtió. Mi amigo contaba esta historia y emocionado porque vio cómo fue herramienta útil para Dios. Y fíjense, no se preparó, no tuvo una así búsqueda. No estoy diciendo que no hagamos eso, pero acá la importancia del mensaje es cómo Dios lo usó y cómo la palabra de Dios puede calar en los corazones de las formas más inesperadas que nosotros creemos. La parábola del sembrador, yo creo que todos alguna vez la habíamos escuchado. Y cuando uno la lee, entiende que hay distintos tipos de suelo y que la semilla puede, cierto, florecer o no, dependiendo de cómo es el suelo. Pero lo importante que yo quería destacar aquí es siempre tengamos claro que si no oramos para ser herramienta útil para Dios y no entendemos que es Él quien va a permitir la conversión de la persona, todo es en vano. Oremos. Dios, te damos tantas gracias por la posibilidad que tú nos das hoy día de aprender.